Muchas gracias, estimado Fran, concejal del Ayuntamiento, Angelines, Javier, estimados coralistas, amigas y amigos. Voy a comenzar mis palabras con una idea que estoy seguro que la vamos a compartir todos. Estaría hoy contento y feliz al vernos a todos los que estamos aquí, porque unos y otros, todos, hemos recorrido con él algún tramo del camino de nuestras vidas y su compañía nos resultó a nosotros y a él muy grata. Su recuerdo le mantiene presente entre nosotros y su memoria nos invade de sentimientos de afecto y de amistad. Mi relación con Neftalí comenzó con la puesta en marcha del Centro Cultural de Hinojedo en el año 1978. Neftalí tenía su sastrería en Torrelavega, donde 4 años, y yo era el maestro de Hinojedo, de la escuela de Hinojedo. Era una época, esa de los años 70, que se ha llamado de transición, porque la dictadura no había desaparecido y la democracia no había nacido todavía. Y lo que nos podemos preguntar es, ¿por qué entonces era tan importante poner en marcha un centro cultural? ¿Por qué? Si hoy las instituciones democráticas que tenemos, las instituciones culturales y deportivas que tenemos a nuestro alcance, pues diríamos, no se reclaman con mucha fuerza. Pero ¿por qué entonces sí? ¿Por qué entonces los vecinos querían a toda costa tener un lugar donde reunirse, donde encontrarse? ¿Por qué? Pues hay que recordar que aquellos años eran años que hoy casi no entendemos. No había elecciones, no votábamos para elegir al alcalde, ni a los concejales, ni a los gobernantes, no había elecciones. Los partidos políticos y los sindicatos eran clandestinos. Las reuniones de los vecinos, las reuniones vecinales, eran prohibidas. Pero sobre todo los problemas que nos rodeaban eran unos problemas alarmantes entonces. El paro había forzado a miles y miles de trabajadores a la emigración a Francia, a Alemania, a Suiza, a Australia. La inflación llegó hasta el 20%. Los créditos para las hipotecas estaban al 18%. Cantabria estaba aislada por carretera. Los tráficos de los vehículos pasaban por el centro de Torrelavega, por 4 caminos, pero también por el centro de Reynosa. Y tardábamos a veces horas en pasar San Vicente de la Barquera. Los vertidos de las fábricas y los vertidos de las casas iban directamente al río sin depurar. En Torrelavega no había ninguna cama de hospital público, ninguna. Eran unas clínicas privadas. En la escuela de Hinojedo, la maestra y yo teníamos 80 niños entre los dos, 80, de todas las edades. Y porque tengáis, diríamos, una idea más exacta, por ejemplo, la limpieza de la escuela, no había servicio de limpieza. Una tarde los niños y yo limpiábamos la escuela. Es decir, en estas circunstancias, como podéis entender, era muy importante que nos pudiéramos reunir, que pudiéramos hablar, que pudiéramos comentar, que pudiéramos compartir lo que había a nuestro alrededor. Y no había en Hinojedo ni un local donde hacerlo, ni tampoco ninguna organización vecinal autorizada para impulsarlo. Quiero recordar que en Torrelavega, por ejemplo, algunos curas, los de la iglesia de la Asunción, cuando llegó don Cristóbal Mirones,
abrió las puertas de la parroquia para prestar sus locales a las reuniones de obreros, de estudiantes, de parados, por la misma razón, porque no había otros lugares donde tener esas reuniones. Pues Neftalí me llamó un día y me propuso dar una solución en Hinojedo a este problema. Se trataba de crear un centro cultural abierto a todos los vecinos. La idea de Neftalí prendió entre un grupo de colaboradores y, fruto de su gestión como presidente, consiguió que se aprobasen los estatutos por el gobierno entonces, por el gobernador civil que representaba al gobierno central. Aprobaron los estatutos y que el ayuntamiento cediese el local de las escuelas de Gándara que se habían quedado vacías porque empezaba a funcionar el colegio de Suances y los niños ya vendrían de Hinojedo al colegio de Suances. El centro cultural, bajo su mandato, cumplió sobradamente el objetivo para el que fue creado. Las actividades se multiplicaron y el centro fue una referencia de la convivencia vecinal. El centro se inauguró un sábado, el día 2 de diciembre de 1978. El 2 de diciembre del 78. El día 6, y 4 días después, aprobamos en referéndum la Constitución española. Fue el referéndum de la Constitución, el día 6. Y el día 8 vino en el periódico la noticia de la inauguración del centro. Se había inaugurado el 2, la noticia vino el 8, porque no había correos electrónicos entonces, ni había fax, ¿no? Las noticias, no había esa inmediatez para dar una noticia como hoy afortunadamente tenemos. Pues no me resisto a leer lo que dijo el diario Montañés de la inauguración del centro cultural. Se lo voy a leer. Suances. Brillante inauguración de un centro cultural en Hinojedo. Los niños de Hinojedo vivieron una alegre jornada en la festividad de San Saturnino, patrón del pueblo. Los jóvenes del centro cultural acertaron plenamente en la preparación de un programa artístico-deportivo que llenó de animación a pequeños y mayores. Tras la misa solemne y con gran afluencia de público y participantes, tuvieron lugar las pruebas deportivo-infantiles en las que el ardor competitivo de los niños entusiasmó a los espectadores. Nos asombró que como segunda parte de actos infantiles se abriese una exposición de dibujo, de redacción y trabajos manuales en el recién inaugurado Centro Cultural. Los trabajos expuestos, amén de numerosos, destacaron por su calidad. Merecen mención especial todos los trabajos manuales y particularmente los presentados por los niños Blas Peña y José Emilio García. Felicitamos la iniciativa de esta jornada festiva y ya en la iglesia lo puso el concierto de la Masa Coral de Torrelavega. Las obras elegidas para esta ocasión tuvieron la virtud de calar hondo en el numeroso público que respondió a cada interpretación con vivos aplausos. En el intermedio del concierto, el presidente del Centro Cultural, don Neftalí Herrero, tuvo palabras de elogio para los jóvenes del pueblo que con su traslado y entusiasmo han hecho realidad este centro. Agradeció otras colaboraciones recibidas y resaltó especialmente la incondicional ayuda del alcalde del ayuntamiento, señor Palomera, Aureliano Palomera, a quien hizo entrega de un obsequio en medio de un caluroso aplauso. Nos alegra de que en este municipio, junto a los clubes deportivos, esté presente y ya funcionando un centro cultural al que deseamos un brillante futuro. Y firma la noticia Trueba Polanco, que está hoy aquí con nosotros. Era el corresponsal del diario Montañés. Muchas gracias, Esteban, por tu información de entonces. Bien, amigos y amigas, voy a terminar. Para completar la biografía de Neftalí,
merece la pena afirmar que si se considera que el buen demócrata es aquel que se involucra en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, Neftalí fue un buen demócrata. No fue ajeno a ningún problema social y fue, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Fue un hombre bueno. Reunió todos los requisitos de bondad en su condición familiar, en su condición profesional y en su condición social. Nada más y muchas gracias.